Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a comenzar el día de hoy explicando los temas que vamos a tratar en la semana. En primer lugar, vamos a explicar un poquito el elemento clave de esta semana, que es básicamente el tema de lo que es la este, integral indefinida. Le llamamos integral indefinida a la obtención de una función que corresponde a la diferencial de la que estemos tratando. Entonces, vamos a observar. Si tenemos que dy en de x es igual a la función prima de x, entonces la diferencial de y será igual a la función prima de x por la diferencial de x. Bien, aquí aparece nuestra operación integral. La operación integral se representa con este simbolito que es como una S alargada. Este simbolito va a implicar lo siguiente: cuando yo tenga una diferencial de una función, entonces al aplicar la integral tendrá que estar tendrá los siguientes elementos: la derivada y la diferencial. Son elementos que no son sustituibles, o sea, son imprescindibles absolutamente. Por lo tanto, nuestras expresiones de integración van a tener las siguientes partes. Primero, la diferencial de la función, más bien la indicación de la diferencial de la función. En segundo lugar, la derivada de la función. Y en tercero, la diferencial de la variable independiente, en este caso x. Puede ser cualquier letra. ¿Cómo yo sé cuál es la variable con la que estoy tratando? Aquella que está siendo afectada por la d. Entonces puedo poner dt, ds, lo que sea. En este caso va a ser de x. Bien, cuando ya tengo esos tres elementos, entonces ya puedo decir la integral de la diferencial de una función es igual a la función original, fíjense cómo le pongo mayúscula, más la constante. Ahora bien, en este caso, esta constante implica que puede haber distintos tipos de orígenes para este tipo de expresiones. Observemos. Si yo tengo una función original que es 4x a la 5, entonces obviamente ustedes me van a decir, bueno, la diferencial de esa función será 20x a la 4 por dx. ¿Sí? 5 por 4, 20, y a este 5 le quitamos 1, me queda 4. Entonces sería 20x a la 4 de x. Ahora bien, pensemos en otra muy parecida. Y igual a 4x a la 5 menos 8. Si ustedes observan, entonces lo que yo tengo aquí es, cuando saque la diferencial sería lo mismo. ¿Por qué? Porque esta parte, 4x a la 5, su derivada será 20x a la 4. Pero la derivada de 8 es 0. Entonces no aparecerá. Yo tuviera, por ejemplo, otro 4x a la 5 más 7, y yo saco la derivada, entonces voy a encontrar que tendré otra vez 20x a la 4. La diferencial, aquí estará, y aquí tengo diferencial de y igual a 20x a la 4 de x. El 7 también, cuando se saca la derivada, desaparece. Por lo tanto, si yo quisiera integrar, tomando como referencia lo que acabo de señalar anteriormente, si yo quisiera integrar, pues más chiquito, ahí está. Si yo quisiera integrar mi expresión por simple sentido común, diría dy igual a 20x a la 4 de x igual a 4x a la 5 más constante. De ahí tenemos, compañeros, que tendríamos que tener la siguiente cuestión. La constante de integración representa todas las distintas variables que puede tener la función original respecto a los términos constantes que a la hora de obtener la derivada desaparecen. Si ustedes ven, aquí podríamos haber tenido originalmente un 0, un 8, un 7. Si yo solo tengo este dato y quiero saber la función original, mis procedimientos me llevarían a encontrar que el elemento base o la sustancial de la función original es 4x a la 5, más una posible c, que pudo haber sido un 0, un menos 8 o un 7. Entonces, básicamente a esto se refiere esta parte.
Entonces, nosotros compañeros, nuestro objetivo en esta semana es encontrar funciones originales tomando como referencia que pudieron haber tenido esta constante de distinta forma. Se les llama antiderivadas, ¿sí? Pero de forma práctica, nosotros vamos a proceder de forma ya práctica a utilizar fórmulas para encontrar las funciones originales que integran estos elementos, la antiderivada y una constante de integración. Ahora vamos a ver aquí. ¿Qué fórmulas son estas? Bueno, vamos a empezar con estas. La integral de una diferencial de una variable es igual a la variable más la constante que ya señalaba anteriormente. La integral de una constante por una diferencial es igual a la constante por la variable, ¿sí? Más una constante de integración. Aquí le voy a poner A. Dependiendo de los autores, se puede poner otro nombre. Algunos ponen una C, etc. ¿Sí? Pero para no confundirla con esa C que es la constante de integración, le puse A. ¿Sí? Pero puede ser cualquier valor. Nosotros vamos a interpretar como constante a cualquier letra que no represente a la variable con la que estamos trabajando la diferencia. En este caso con dx. Ahora bien, la otra fórmula, la integral de una variable elevada a una potencia es igual a la variable elevada a una potencia n más 1 sobre n más 1 más constante. Y finalmente la última que vamos a trabajar es esta, la suma la integral de una suma de funciones es igual a la suma de la integral de cada función. Esto obviamente va a tener una lógica cuando veamos nosotros algunos ejercicios de polinomios. Bien, vamos a ver la primera fórmula. Vamos a ampliar un poquito más. Aquí está. La integral de una diferencial es igual a la variable más una constante. Bueno, ahora aquí vamos a ver, vamos a ver algún ejemplo. Si yo digo, perdón, si yo digo integral de dx, estoy diciendo x más constante. Pero si mi variable no es x, sino es cualquier otra cosa, siempre y cuando estoy trabajando como diferencial, por ejemplo, voy a ponerle t, será igual a t más constante. Y si yo tuviera la integral, voy a ponerle otra letra S que se usa mucho en fórmulas de trayectoria. Entonces sería S más constante. Aquí es muy simple, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si la expresión tuviera una constante? Y aquí vamos a entrar con una generalización que es muy importante para nosotros. ¿Qué tal si fuera la integral de 5 de x? Yo puedo interpretar esta expresión como si este 5 multiplicara la diferencial y el 5 lo pudiéramos omitir de esta operación. Lo hago separándolo de la integral, efectuando la misma operación que hace adentro de la integral. Estamos efectuando muchos procedimientos de sentido común, omitiendo mucha teoría. Esta teoría se puede explicar en los textos que les voy a dar el día de mañana. Entonces, pues me voy a lo práctico. 5 de x, mi resultado va a ser, como aquí la fórmula primera me dice que la integral de dx es x, entonces sería 5x más constante. ¿Y qué pasa si el valor no estuviera dividiendo a la diferencial? Vamos a ver, dx sobre 3. Yo lo interpreto de esta forma, mírenlo. Lo interpreto como si fuera un tercio que multiplica a dx. Y lo trabajo igual, lo puedo sacar de la integral y me queda un tercio de x, es decir, un tercio de x más constante. Siempre la constante porque recuerden que no sabíamos si en la original había una constante o no.
Vamos a decirlo de otro modo. Déjenme mover eso para acá. Toda constante que multiplico y divide a un conjunto al conjunto de la función puede salir de la integral efectuando la misma operación. Aquí la teníamos multiplicando, salió multiplicando. Aquí la tenemos dividiendo, salió dividiendo, ¿sí? Y continúo la operación y multiplico el resultado de mis operaciones por la constante que tuve que sacar. Esto lo vamos a ver muchísimo más desarrollando con una serie de ejercicios que trabajaremos posteriormente, ¿sí? Bueno, entonces aquí tengo esta expresión. Esta constante por una diferencial, pero bueno, vean que yo puedo tratar la diferencial, por ejemplo, 3 cuartos de t. Si digo t, no es cierto, si de dt, no veo, todavía no he visto la variable como con grado. Entonces tengo 3 cuartos de dt, entonces puedo poner 3 cuartos dt o resultado 3 cuartos de t más c. Observen una cosa. Yo cuando ya aplico la fórmula, que es esta, entonces cuando aplico la fórmula no incluyo la integral. La integral siempre viene con diferencial. Recuerden lo que les explicaba yo en este primer caso. La integral viene con una diferencial. Aquí tengo, la integral viene, operación de integral, derivada, diferencial, derivada, diferencial. Y cuando ya no está, entonces nada más es la función original más la constante, desaparece la diferencial. Eso es muy importante que recuerden ustedes, muchachos, porque luego se olvida. Y eso luego no está muy bien. Ahora, la siguiente fórmula que quiero comentarles es esta. Vamos a darle un poquito de... Vamos a poner aquí abajo. Y vamos a aumentarle a 100. La integral de una... Aquí me faltó la diferencial, amigos, de x. Voy a borrarle aquí porque se vea mejor. Entonces, muchachos, la integral de una variable elevada a un grado por la diferencial de la variable es igual a la variable elevada a un grado más 1 sobre ese grado más 1, más constante. Bueno, y si tuviéramos una constante ahí afectándole, le voy a poner una a para diferenciarla de la constante de integración, entonces puedo sacar la constante efectuando la operación que hacía dentro de la integral y multiplicándola por el resultado, que en este caso es n más 1. Bueno, aquí, ¿qué ejemplos podría yo poner al respecto? Déjenme moverme yo para acá para que se vea el ejemplo. ¿Qué tal si yo pusiera integral de x a la 3 de x? Dices, bueno, como nada más es la variable por la diferencial con un grado determinado, entonces mi resultado será x a la 4 sobre 4. Si quieren, lo pongo como dice la fórmula para que vean cómo está. Vamos a ponerle 3 más 1 sobre 3 más 1. Siempre que tenga ya la fórmula aplicada, le voy a poner más c. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí, muchachos? X a la 4 sobre 4. Ahora, pero si yo no tuviera este grado, si no tuviera, bueno, si tuviera un grado y también un elemento multiplicando, vamos a poner otro ejemplo, la integral de 5x a la 8. Entonces, de x siempre va a ir integral y de x van siempre unidas hasta que se aplica la operación y entonces ya desaparece tanto el integral como la diferencial, ¿sale? Entonces, ¿aquí qué digo? Bueno, el 5 queda. Entonces voy a poner x a la 8 de x.
Ahora, como el 5 está afuera, nada más va a multiplicar el resultado. Yo podría poner así, ya aplicando la fórmula, vean. 5 que multiplica, cuando tenga ese tipo de elementos, voy a poner unos corchetes para señalar a la integral que resultó de la fórmula. Será x a la 9, porque es 8 más 1 es 9, sobre 9. Igual a 5x a la 9 sobre 9 más constante. Aquí, claro, si ustedes se dieron, son observadores, otra vez me faltó la C. Voy a ver si cabe, aunque sea así como apocharradito. Más C igual. Y aquí está mi solución final. Igual aquí mejor. Aquí se ve horrible. Vamos a corregirlo un poco. ¿Sí? Y entonces este sí sería mi resultado. Estos valores pueden ser muy diversos. Vamos a practicar estos días este tipo de expresiones, pero voy a ponerles ejemplos a la hora de los ejercicios en donde veamos, por ejemplo, la aplicación de la integral de una raíz, que es esta misma expresión. Si ustedes lo ven, si yo tengo la integral de la raíz de x, yo lo podría escribir también como la integral de x a la 1/2 y funciona exactamente igual. Y si yo podría tener en la expresión, bueno, aquí hay que hacer la operación, bueno, eso lo podemos trabajar en los videos que les voy a poner como ejercicios o como ejemplos. Igual yo podría tener la raíz dividiendo, por ejemplo, la raíz de x sobre raíz de x, raíz cúbica de x. También puedo escribirla como como exponente fraccionario. Recuerden que cuando yo tengo un exponente fraccionario, la parte de arriba viene la potencia y la parte de abajo viene la raíz. Y bueno, hay que trabajarlo, hay que trabajar distintos ejemplos. Y bueno, eso lo voy a trabajar en los videos que les voy a exponer el día, bueno, que les vamos a poner el día miércoles. Ahora, este último ejemplo sí lo quiero poner porque, bueno, es necesario para los ejercicios que les voy a pedir que realicen. Dice aquí, la integral de una suma de funciones es igual a la integral de la suma de cada una de las funciones. Bueno, ¿esto qué significa? Nada, es simple, simplemente lo único que me representa es que cuando yo traje un polinomio, vamos a poner aquí 3 más 2x al cubo menos 5x a la 4 más x a la 6 por dx. En esos casos, yo puedo sacar la integración de cada uno de los términos del polinomio y luego al final anotar sus resultados sumándose. Es decir, veamos, haciendo todo con detalle. Integral de 3 dx más integral de 2x cúbica dx menos integral de 5x, 5 le falta esta recta, 5x a la 4 dx más integral de x a la 6 dx. Si yo quito, vamos a ponernos un poquito abajo, si yo quito las constantes de la expresión colocándolas multiplicando, me va a quedar dx igual, ¿no es cierto? Esto es más. Entonces sería más 2
x cúbica bx menos, vean cómo estoy sacando las constantes efectuando lo mismo que estaban haciendo adentro, x a la 4 de x más, aquí no hay nada que sacar, se queda como está, ¿sí? Cuando yo estoy preparando la integración, lo que yo hago es, si hay una que no requiere ningún tipo de procedimiento, ¿por qué? Porque ya está lista para integrar, entonces nada más la repito como está. Ahora, si ya tengo todo listo para integrar, es decir, están exactamente en la forma que la fórmula me dice, entonces ya puedo aplicar. Entonces mi solución será, pongo ya una Y, voy a bajarlo tantito para que se vea, igual a 3. ¿Cuál es la integral de x? Pues x más 2. ¿Cuál es la integral de x cúbica? X a la 4 sobre 4. Recuerden que es n más 1 sobre n más 1. Menos 5. X a la 5, porque le subí un grado, sobre 5. Si yo gusto, puedo ponerle aquí un paréntesis. Aquí me estoy brincando. Porque no hay nada más, no hay algún tipo de complejidad que implique aplicar esta fórmula directamente. Pero si la situación se complica, puedo ponerlo. Con los exponentes fraccionarios se va a notar un poco más. Si quieres, yo lo puedo explicar el jueves un poco más detallado. Más, que tengo ahí? X a la 7. Ahí no había constante, lo dejo como está. Sobre 7. Más C. Aquí no puedo ponerle un C a cada expresión porque yo puedo ponerle, este 7 es un 7%. Simplificando un poco, la expresión me puede quedar y igual a 3x más un medio bx a la 4. Ahí creo que quedó. ¿Por qué? Porque mitad de 2 y mitad de 4. Menos x a la 5 más x a la 7 sobre 7 más constante. Como pueden observar, aquí tenemos el procedimiento y mi resultado. Voy a poner aquí para que puedan ver. Bueno, compañeros, básicamente esos son los elementos que vamos a trabajar esta semana. Voy a poner ejercicios, voy a poner videos y teorías para sustentar todo lo que hemos explicado en esa pequeña introducción. Quiero que estén muy atentos a los temas que voy a plantear. Para evitar confusiones, mañana, cada día voy a subir los elementos que ya les he indicado. Martes, textos y miércoles, videos. ¿Sí? Entonces, compañeros y compañeras, pues les agradezco mucho su atención y por favor, eh, pues no dejen de ponerse a estudiar, a hacer sus ejercicios. En un ratito más les voy a subir la actividad de la semana. Bueno, que estén muy bien muchachos, nos vemos a la próxima.